En este video vamos a resolver algunos ejercicios muy simples del tema de pH. El primero nos dice, calcula el pH de una muestra de líquido de una batería automotriz que tiene una concentración de ion hidrógeno H+, de 0.76 molar. Bueno, los datos del problema nos dicen que la concentración molar de ion hidrógeno, muchas veces también denominado protón o ion hidronio, es igual a 0.76. Y la ecuación que vamos a utilizar para resolver este problema es la correspondiente a pH. La ecuación nos dice que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de protones. En química, usar corchetes significa que hay que utilizar concentración molar, es decir, moles de solutos dividido entre litros de disolución. Como podemos observar, la concentración molar de protones nos las da el problema, por lo tanto es un ejercicio que se resuelve directo. Sustituyendo los datos en la ecuación, tenemos que el pH de esta disolución se calcula como menos el logaritmo de 0.76 molar y obtenemos un pH de 0.12. Bueno, el siguiente problema nos dice, el pH del agua de lluvia recolectada en determinada región fue de 4.82. Calcule la concentración molar de ion H+ del agua de lluvia. Bueno, como datos del problema, tenemos un valor de pH, nos dan un pH igual a 4.82 y la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de pH. Sin embargo, como podemos observar en esta ecuación, en este problema, no hay que determinar el pH como en el ejercicio anterior. Lo que hay que determinar es la concentración de protones. Por lo tanto, de esta ecuación habrá que despejar esta incógnita. ¿Cómo lo hacemos? pH es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de protones. Como primer paso para realizar el despeje, este signo negativo que está multiplicando al logaritmo pasa dividiendo afectando al pH. Y en un primer paso nos quedaría menos pH igual al logaritmo de la concentración molar de protones. Posteriormente, este logaritmo es un logaritmo base 10. Aplicando antilogaritmo de ambos lados de la ecuación, el despeje nos queda que la concentración molar de protones es igual a 10 a la menos pH. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para resolver este problema. Una vez que tengamos la ecuación despejada, pasamos a sustituir los valores. La concentración molar de protones es igual a 10 a la menos 4.82 y obtenemos una concentración molar de protones de 1.51 por 10 a la menos 3. Bueno, el siguiente problema nos dice, calcula el pH de una disolución 0.1 molar de ácido bromhídrico, HBr. Como datos del problema, tenemos una concentración molar en ácido bromhídrico de 0.1 y la ecuación que vamos a utilizar es la correspondiente a pH. ¿Cuál es la diferencia de este problema con el primero? Es que se nos da una concentración en ácido bromhídrico, no de protones. Por lo tanto, hay que plantear la ecuación de disociación de un ácido. El ácido bromhídrico es de la familia de los ácidos hidrácidos. Estos ácidos son binarios y se disocian liberando los protones y el anión. En este caso, el HBr se disocia produciendo protones y bromuros en esta estequiometría 1 a 1. Es decir, un mol de ácido bromhídrico nos genera un mol de protones y un mol de bromuros. En este caso, como tenemos una concentración 0.1 molar, 0.1 molar de este ácido nos genera la misma cantidad de sus iones. Por lo tanto, sustituyendo el valor de la molaridad de protones que pudimos establecer mediante la reacción de disociación, tenemos que el pH es igual a menos el logaritmo de 0.1 molar y nos da un pH de 1. Bueno, el siguiente problema nos dice, en una disolución de KOH, es decir, hidróxido de potasio, la concentración molar de ion hidroxilo, o H-, es de 0.002 molar. Calcule el pH de la disolución. Los datos del problema es que nos dan una concentración molar en hidroxilos de 0.002 y las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Como en este caso tenemos una base fuerte, un hidróxido, no podemos calcular de forma directa el pH, debido a que a las bases cuando se disocian en agua no producen iones hidrógeno o protones, porque no tienen la capacidad de generarlos en disolución. Esta es una base de Bronsted-Lowry. Por lo tanto, calculamos otro parámetro que es análogo al pH, que es el pOH.
se calcula de la misma manera, pero considerando a los iones hidroxilo, y el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de iones hidroxilo. Sin embargo, existe una ecuación que nos permite relacionar al pH con el pOH, y es la ecuación correspondiente a la escala de pH, que nos dice que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el primer paso para resolver este ejercicio es calcular el pOH. pOH es igual a menos el logaritmo de 0.002, que es un dato que nos da el problema, y nos da un pOH de igual a 2.69. Posteriormente, de la ecuación que relaciona al pH y al pOH, despejamos y obtenemos que pH es igual a 14 menos pOH. Sustituimos los valores y tenemos que pH es igual a 14 menos 2.69 y obtenemos un pH alcalino de 11.31. Bueno, el siguiente problema nos dice, calcule el pH de una disolución 0.02 molar de hidróxido de bario. Igual que el ejercicio anterior, tenemos una base fuerte, por lo tanto habrá que calcular primeramente el pOH. ¿Cuál es la diferencia con respecto al ejercicio anterior? Es que nos dan una concentración molar en hidróxido de bario, no de iones hidroxilo. Por lo tanto, habrá que plantear la ecuación de disociación de esta base. Los hidróxidos se separan considerando la disociación del metal y el anión hidroxilo. Por lo tanto, el hidróxido de bario nos va a generar 1 mol de catión bario y 2 moles de aniones hidroxilo. Hay que recordar que las ecuaciones de disociación, igual que cualquier otra ecuación en química, tiene que estar balanceada. Tenemos un bario aquí, un bario de este lado, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. En este caso, la estequiometría del hidróxido de bario con respecto a los hidroxilos es de 1 a 2. Es decir, 1 mol de esta base nos va a producir 2 moles o el doble de hidroxilos. Por lo tanto, si tenemos una concentración en 0.02 molar de la base, vamos a tener el doble, es decir, 0.04 molar de hidroxilos. Ya que tenemos la cantidad de hidroxilos en el medio, pasamos a calcular el pOH. pOH es igual a menos el logaritmo de 0.04. Tenemos un pOH de 1.39 y por lo tanto pH va a ser igual a 14 menos esa cantidad y nos da un pH de 12.61. El siguiente problema nos dice, calcule el pH para 250 mililitros de disolución que se preparó disolviendo 0.02 gramos de hidróxido de sodio con la cantidad de agua correspondiente. Bueno, como datos del problema, nos dan una masa del soluto, en este caso es el hidróxido de sodio y es de 0.02 gramos y un volumen de disolución de 250 mililitros. Convertidos a litros tenemos pues que es 0.25. Las ecuaciones que vamos a utilizar, igual que en los casos anteriores, el hidróxido de sodio es una base, por lo tanto habrá que calcular primeramente el pOH y posteriormente despejarlo de esta ecuación, igual que como lo hicimos en el ejercicio anterior. El primer paso, pues como podemos observar, no se nos está dando la molaridad ni de la base ni de los iones hidroxilo, por lo tanto hay que calcularlo, porque hay que recordar que en la ecuación de pH, como en la de pOH, hay que sustituir valores de concentraciones molares. Por lo tanto, hay que recordar que molaridad es igual a moles de soluto, que en este caso es el hidróxido de sodio, divididos entre litros de la disolución. Los moles de soluto, a su vez, se calculan como la masa de soluto dividida entre la masa molar. Ordenando un poco la ecuación, tenemos que la molaridad, cuando se conoce la masa, se puede calcular de la siguiente manera. Masa de soluto dividido entre la masa molar multiplicado por los litros de la disolución. Masa de soluto la tenemos, 0.03 gramos. La masa molar la conocemos porque sabemos quién es el soluto. Sacamos los valores de la tabla periódica y tenemos una masa molar de 40 gramos por mol. Y los litros de la disolución también lo tenemos, 0.05. La molaridad en hidróxido de sodio de la disolución es de 0.003. Considerando la estequiometría de la reacción de disociación de esta base, tenemos que 1 mol de hidróxido de sodio nos genera un ion sodio positivo y un ion hidroxilo, es decir, es estequiometría 1,1. Por lo tanto, una molaridad de 0.003 de esta base nos va a generar la misma cantidad de sus iones.
Sustituyendo los datos en la ecuación de pOH, pOH es igual a menos el logaritmo de 0.003, obtenemos un pOH de 2.52. Sustituyendo en la ecuación, pH es igual a 14 menos 2.52 y obtenemos un pH de 11.48. Por último, el ejercicio nos dice, calcule la concentración molar de hidróxido de estroncio en una disolución que tiene un pH de 12.05. En este caso, como dato nos dan un pH 12.05 y las ecuaciones que vamos a utilizar es la análoga a la concentración de protones. Es decir, como se despeja de la misma manera, tenemos que la concentración molar de hidroxilos es igual a 10 a la menos pOH y pues la ecuación que relaciona al pH con el pOH. Como primer paso, despejamos al pOH de la ecuación. pH más pOH es igual a 14, es decir, pOH es igual a 14 menos pH. Sustituimos los valores, pOH es igual a 14 menos 12.05, que es un dato que se nos da en el problema, y tenemos un pOH de 1.95. El siguiente paso, sustituimos el pOH en la ecuación para conocer la concentración molar de hidroxilos. La concentración molar de hidroxilos va a ser igual a 10 a la menos 1.95 y tenemos una concentración molar de 0.011. Ahora, el problema no nos pide la concentración molar de hidroxilos, nos pide la concentración molar de hidróxido de estroncio. Por lo tanto, hay que considerar la reacción de disociación de esta base. Un mol de hidróxido de estroncio nos produce un mol del catión estroncio más 2 y 2 moles o la cantidad al doble de hidroxilos. Si tenemos una cantidad de 0.011 molar de hidroxilos, vamos a obtener la mitad de hidróxido de estroncio, debido a que la estequiometría es de 2 a 1 o de 1 a 2 dependiendo cómo se vea. Por lo tanto, por cada mol de este vamos a obtener el doble de este, es decir que esta cantidad de aquí tiene que ser la mitad. Como podemos observar, pues ya se resuelve con esto el ejercicio y nos dice que la concentración molar de de hidróxido de estroncio es de 0.0055 molar. Bueno, con eso se acaba los ejercicios, espero que les haya servido y muchas gracias.